para que podamos entender mejor las cuestiones del Evangelio. Empieza Juan diciendo, el que en él cree no es condenado. Ya vimos Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Acuérdense que se los pedí de memoria, sin fallas, sin errores. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No más faltó el porqué del principio. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo vuelve a repetir Juan. Juan quiere dejar bien en claro, pero bien en claro, ¿verdad? Esta parte, que Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar, ¿verdad? Y el que en él cree no es condenado, ¿sí? No se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que Juan está plasmando y lo plasma con contrastes. Si tú crees en Cristo, no eres condenado, ¿sí? Si tú no crees en Cristo, no vas a ser condenado. Oh. Ya eres condenado. Fíjense lo que dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que deposita su fe en Jesucristo no verá condenación. Fijémonos que está en tiempo presente, es decir, que es una garantía que no hay condenación alguna para nosotros, tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Me leo? Sí, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces, dice el apóstol Juan, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La otra parte del versículo ya se las he explicado, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El manuscrito en griego que utilizó la Reina Valera para traducir al español, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, tenía esa añadidura y por eso lo está plasmando ahí, ¿verdad? Nuestra Reina Valera, que es hermosa, yo la sigo diciendo, pero hay que ver las pruebas siempre, y los manuscritos más antiguos no traen esa parte, ¿sí? Por lo tanto fue una añadidura de un copista. La Reina Valera no lo tradujo mal, lo tradujo tal y como estaba en el manuscrito, ¿me entiendes? Es la que está más cerca. Ajá, pero sí es algo que no debe de ir, porque los manuscritos anteriores, o sea, los más viejos, no tienen esa parte. Entonces, realmente hay una Biblia que se llama la textual, ella nada más dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías, ¿verdad? En esa parte, nosotros tenemos que ver esa añadidura, y por eso hay plasma Pablo, de manera total, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por lo tanto, tenemos una garantía total de no ser condenados. Ojo, hemos repetido, como ya lo vimos en Juan capítulo 3, versículos 2 en adelante, ¿verdad? Que para tener esto, es necesario que, hermanos, ¿Volver a nacer de nuevo? nacer de nuevo. Si yo no he nacido de nuevo, esto no es para mí, ¿eh? Esto no es para mí. El nuevo nacimiento es esencial para que yo pueda decir, esto es mío. No tengo ninguna condenación. No temo que si muero ahorita me voy a ir al lago de fuego y azufre. No lo temo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Porque he nacido de nuevo. Porque en realidad hubo un cambio dentro de mí. Ahora el Espíritu de Dios está morando en mí. Ahora tengo una nueva naturaleza. Ahora soy una nueva creación de Dios. Ahora esta nueva naturaleza es santa, es buena.
solo que está combatiendo ¿contra qué? Contra todavía lo que no ha sido redimido. ¿Qué es lo que no ha sido redimido? Nuestra carne. Y es donde el pecado se aprovecha. Y es contra lo que tenemos de contender, contra los deseos de nuestra carne, ¿sí? Pero bajo la premisa de que no tenemos ninguna condenación, podemos vivir vidas de victoria en el Señor Jesús, porque yo tengo la seguridad de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Juan también, no solo Pablo. El que en Él cree no es condenado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el veredicto ya se dio. Cuando uno nació de nuevo, el veredicto es inocente. Eso es a lo que se está refiriendo. Dios, el juez supremo, ya dictó el veredicto. En el momento en que nosotros realmente creímos en Jesucristo y hubo un nuevo nacimiento en nosotros, o perdón, más bien dicho, hubo un nuevo nacimiento en nosotros y creímos en Jesucristo, entonces en ese momento el Padre dice inocente. Eso es a lo que se está refiriendo Juan. La declaración de nuestra inocencia se da en el momento del creer. El que en Él cree no es condenado. En ese momento, ¿en qué momento? En el momento que creo. En el momento que creí realmente, en ese momento toda condenación ha sido rota. Toda. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está bajo la condenación de Dios. Es más, todo ser humano cuando nace con la condenación. Porque nace bajo una naturaleza pecaminosa. Nace pecador. Las personas no se hacen pecadores, nacen pecadores. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender esa palabra. Y aquí recordemos también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Fíjense, ¿verdad? Ahí el Señor Jesucristo especificándolo claramente. Como les decía, en el hebreo, los hebreos no tenían una palabra para poder hacer una frase contundente o afirmar algo profundamente. Entonces lo que hacían para poder afirmar algo profundamente era repetirlo 2 veces. Por eso el Señor dice, de cierto, de cierto. O sea, de cierto, de cierto. Hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Buenas noches. Sí, bienvenida, Julio. Bienvenido, buenas noches. Entonces los judíos repetían 2 veces. Por eso el Señor Jesús dice, de cierto os digo. O sea que es una verdad absoluta lo que va a decir el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? ¿Va a tener, dice? ¿Va a tener vida eterna? Sí. No. ¿Qué dice el texto? Perdón. ¿Qué dice el Crea al que me envió. ¿Qué más? ¿Va a tener? Vida eterna y Sí. no vendrá a condenación. Tiene. Mas ha pasado de muerte a Tiene. vida. No va a tener. Tiene. ¿Eso qué significa? Tiene. Ya lo tienes. Y si es vida eterna, quiere decir que es vida sin final. Sin final. Ya tienes la vida eterna. Por eso entendamos que la vida eterna no es un objeto. La vida eterna es la nueva creación que hizo el Señor dentro de nosotros. La vida de Dios en nosotros. Esa es la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos dio. Vida eterna. Nos dio, o sea, ya, momento, presente. En este momento, yo tengo esa vida eterna. Y dice el Señor Jesús, y no vendrá a ¿qué? La condenación. Y no vendrá a condenación. Ahí está otra frase. ¿Qué es condenación? O sea, no vendrá juicio. No vendrá al juicio. Porque ha pasado de muerte a vida. Otra vez. O sea, no está en un estado intermedio. El que ha creído en Jesucristo está ya en un estado completo en el Señor. Por eso Pablo, hablando a la iglesia, dice, vosotros estáis completos en Cristo. ¿Verdad? Esa es parte. 1 Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32. Capítulo 11, versículos 31 y 32.
Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está, ¿verdad? Ojo, si un cristiano, ¿verdad? Entendamos la magnitud del pecado, hermano. Hay que poner dos cosas bien en claro. Una, soy libre de condenación ante el Señor. Ya no voy a ir, cuando he nacido de nuevo, ya no voy a ir al lago de fuego y azufre. Me ha librado de eso el Señor. Me ha librado de esa condenación. Ya no puedo caer ahí. Pero, ¿y entonces qué pasa cuando peco? ¿Puedo pecar deliberadamente? ¿Puedo pecar ante el Señor? ¿Seguir pecando? Total, ya soy libre del lago de fuego. No. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, si yo empiezo a hacer eso, yo voy a ser juzgado por el Señor y voy a ser disciplinado. ¿Para qué? Para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. Hay disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor es fuerte. Dios, dice el escritor de Hebreos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. El pecado es una cosa seria ante el Señor, aún como nosotros como cristianos, hermano. Si nosotros pecamos ante el Señor no nos dice, ay, mi hijito pecó, ay, qué lindo. Luego como nosotros cuando los chamacos hacen una graciosada, ¿verdad? Y digo, ay, qué lindo niño, rompió la maceta que me costó 50,000 pesos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ante el Señor el pecado sigue siendo el pecado. Y el pecado para el Señor es algo duro, difícil, no lo soporta. No soporta el pecado del Señor. Por tanto, cuando un cristiano peca, está afrentando a su Dios, está afrentando a aquel que lo salvó, ¿sí? Debemos entender que el pecado entonces va a ocasionar en nosotros que el Señor en ese momento, ¿verdad?, pueda disciplinarnos duramente a causa de nuestro pecado, como lo ha hecho con Israel y lo hizo anteriormente. ¿Cuántas veces Dios permitió que Israel fuera invadido por ejércitos enemigos? ¿Cuántas veces Dios permitió que no lloviera como se los había prometido, verdad? Que dijo, mas si ustedes se apartaren de mí, yo voy a poner hierro sobre el cielo para que no llueva sobre ustedes. Y sucedió. Fueron disciplinados duramente. Por eso cuando Daniel ora ante el Señor, ¿verdad? En Daniel, creo que es el capítulo 7, está orando y confiesa el pecado. Nosotros hemos pecado, Señor, ante ti. Y confiesa, ¿verdad?, lo que hemos hecho. Y es justo, es justo tu castigo. Es justo, Señor, ¿verdad? Es justo lo que estás haciendo. Pero ahora míranos con misericordia. Daniel entendía que su exilio en Babilonia era producto del pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces, para Dios no es cualquier cosa, hermano. No quiero que hablemos de la seguridad de nuestra salvación, porque es segura, es plenamente segura, pero eso no me da licencia para pecar, porque en primer lugar alguien que en verdad ha nacido de nuevo no ama el pecado. Si tú todavía amas el pecado, no has nacido de nuevo. Si tú todavía tu vida te deleitas en el pecado, te gozas en el pecado, hermano, no eres hermano. No estás en la luz, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Alguien que está en la luz no puede gozarse de las tinieblas. Los que están en las tinieblas se gozan en las tinieblas. Los que están en la luz, ¿verdad?, no pueden gozarse en su pecado. ¿Sí? Vean la expresión de un hombre convertido al Evangelio, el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando habla acerca de su batallar con el pecado que mora en su carne, o sea, en esta parte que les decía. ¿Y qué dice Pablo al final? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7, casi al final de ese capítulo, ¿verdad? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, para el cristiano es una lucha agobiante. Cristiano que no lucha con su pecado, cristiano que no es cristiano, es cristino, ¿verdad?
Romanos 7, ¿qué, perdón? Romanos capítulo 7, casi al final, no recuerdo el versículo, es que ahorita me lo puso el Señor, no lo traía yo aquí. Romanos capítulo 7, casi al final. El 22 dice, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Y el 23 dice, pero veo otra ley en los miembros que se rebela contra la ley en mi mente y se lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese es Síguele, el otro. ¿Quién me el librará de 24. este Miserable de mí. Ahí está. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Está hablando quién? El apóstol Pablo. Romanos. ¿Quién estaba batallando con el pecado en su carne? El apóstol Pablo. Es una batalla, hermanos. Es una batalla. En Gálatas, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu y del fruto de la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. El fruto, el Espíritu Santo batalla contra el pecado que mora en nuestra carne, ¿verdad? Para que no hagamos lo que queramos. O sea, el Espíritu Santo que mora en el cristiano lucha para que el pecado no tome dominio sobre nosotros. Como dice en el 25, ¿no? ¿Mande? El 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, como era una lucha. Era una lucha, así es. Él sabía que seguía el pecado ahí morando. ¿Y cuándo va a dejar de morar ahí el pecado? Hasta que este cuerpo sea glorificado, redimido. Entonces sí, viviremos siempre en santidad. Pero hoy es una lucha que el cristiano debe de enfrentar. El escritor de Hebreos dice, hermanos, porque no habéis todavía contendido contra el pecado hasta la sangre, ¿verdad? Es una lucha, hermanos, tremenda. Por eso tenemos que estar en comunión con el Señor, por eso tenemos que estar en meditación de la palabra, ¿verdad? Por eso, porque y meditación de la palabra y clamando al Señor, diciendo, Señor, examíname, como decía David. Fíjense David lo que decía, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió la mayoría, como el 60% de los salmos que tenemos fueron escritos por David, ¿verdad? Y David, ¿cómo oraba? Examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Esa parte, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué tengo sed de ti, del Dios vivo, del Dios verdadero? ¿Por qué? Porque cuando viene el pecado, cuando vienen esos deseos y esa lucha con tu carne, sientes como que estás en un desierto, y entonces empiezas a anhelar la presencia de Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, ese siervo está en un desierto y está bramando, ¿verdad? Ese animal, porque anhela agua. Así nosotros. No puede ser la vida de un cristiano que esté contento con su pecado. No es cristiano. No es cristiano. Y esto es algo bastante serio, porque si yo no entiendo esto, no entraré en el reino de los cielos. Esa parte es importante. Si yo cuando peco no me duele el pecar, entonces tengo que examinarme, porque entonces no estoy en la luz, estoy en las tinieblas. Porque el que está en la luz cuando peca entiende el mal que ha hecho. ¿Por qué? Porque entristece, contrista al Espíritu Santo. Inmediatamente siente en él una tristeza tremenda. Y sabe que ha hecho un mal terrible. Bueno, es que nada más dije una mentirita blanca. Mentira. ¿Cómo te sentiste después de decir esa mentirita blanca? David, cuando pecó con Betsabé, ¿verdad? Que se acostó y mandó matar mandó asesinar al esposo para ya quedarse con ella y ocultar su pecado del embarazo, ¿verdad? Hay un salmo, que ahorita no recuerdo cuál es, que no lo traigo, esto me lo está poniendo el Señor ahorita. Hay un salmo donde David habla sobre este suceso y dice que los huesos hasta le dolían a causa de su pecado. David no se podía arrepentir, se sentía tan mal, pero era una carga tan pesada para él que hasta los huesos, dice, le dolían. Alguien que peca y que anda contento con su pecado
y que disfruta su pecado y que sigue en ese pecado, la gracia de Dios no ha entrado en él y sigue siendo reo de eterna condenación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esta parte y entender eso, que si en realidad hemos creído en el Señor Jesucristo, no vamos a ser condenados. Pero si yo cometo un pecado, me estoy poniendo en el umbral de la disciplina de Dios, y la disciplina de Dios es fuerte. No es cualquier cosa para un hijo de Dios. Dios no disminuye el pecado por ser hijos, sigue siendo pecado para él. Como Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios, hermanos, ¿verdad? Hablando de sus casos de indisciplina y de pecado que había y todo, dice: por eso algunos de vosotros están enfermos y otros ya murieron. A causa de su manera de tomar la Santa Cena irreverentemente, ¿verdad? Sin meditar lo que estaban haciendo, el Señor, que trajo sobre ellos enfermedades, sobre sus hijos, redimidos, lavados por la sangre de Cristo, trajo enfermedades y trajo a algunos la muerte. El Señor puede disciplinarnos y va a disciplinar si no nos ponemos en la línea. Ananías y Zafira, se los echó el Señor, ¿verdad? Con el Señor no podemos jugar como cristianos. Yo debo de entender que el pecado sigue siendo pecado aunque yo sea cristiano. No va a producir en mí condenación, pero sí va a producir en mí, ¿qué? Disciplina de Dios, y debo de entender que Dios es santo y que entonces su disciplina va a ser conforme a su santidad. Y entonces yo debo de tener respeto, temor y reverencia a Dios, porque Dios no va a permitir ser burlado. No va a permitir ser burlado. Puede venir una disciplina muy dura para nosotros, muy terrible, muy fuerte. La peor disciplina que nos pudiera dejar el Señor es seguir siendo ciegos y no ver esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya no estamos en condenación. Ya el Señor nos ha librado. Dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Paz. Ya, estamos acá. Ya no estamos acá. Ya estamos acá. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Ahora estamos ¿dónde? En el reino de Jesucristo, en el reino celestial. Por eso Pablo, cuando habla en Efesios, ¿verdad?, dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos, tiempo presente. Yo veo y sigo acá abajo. Entonces, ¿por qué dice Pablo que estamos? Porque hay seguridad. Porque ya estamos en el reino de su amado Hijo. Ya nada más falta que la consumación. Pero ya estamos. Ya estamos. Ya hemos sido librados del poder de Satanás. El dominio de Satanás sobre nosotros ha sido roto, desquebrajado. Por eso dice que Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y destruir no significa aniquilar, volvemos a lo mismo. Significa quitarle, ¿qué? Toda la influencia, el poder para destruir a Él mismo. Satanás ya no puede venir y destruir mi alma y mandarla, hacer que Dios me mande al lago de fuego y azufre. Ya no puede. Ahora tenemos libertad de servir al Señor y de meternos ante el trono de la gracia y ante el trono de la santidad de Dios para hallar, ¿qué dice? Oportuno socorro, dice Hebreos, por medio de Cristo. Entonces yo cada vez que soy tentado debo de recurrir a Cristo. Es difícil, hermanos. Cuando mentimos por presiones, no debemos disminuir ese pecado. Es que mentí por presión. No. Es que tuve que agarrar ese dinero porque no había que comer. Entonces se lo robé a mi jefe un rato y no. No hay excusa para el Señor para hacer algo que es pecado. No hay excusa. Como hablaba en la clase del miércoles, ¿verdad? Le digo a los hermanos, ya la palabra
¿Qué palabra dije que teníamos que quitar de nuestro diccionario? Miércoles. Ay, no me acuerdo. Yo lo anoto todo, pero... Bueno, algo, es que hablamos algo del matrimonio. El divorcio. No, pero era otra palabra. Atrás. Este, El divorcio también. El divorcio debe ser una palabra que debe excluirse totalmente de nosotros, esa de nuestras y- vidas, de nuestros corazones. ¿Qué otra dijo, papá? Debo de hacer como si esa palabra no existiera para el Señor. Me acuerdo del divorcio, pero no me acuerdo del otro. El otro. ¿Eran dos? Sí. No me acuerdo ahorita. Pero bueno, excluir de nuestras bocas, de nuestras mentes, todo aquello que ofende a Dios. Porque sigue siendo, aunque ya es mi Padre, sigue siendo, ¿qué? Santo. No es mi Padre que va a chequearme en medio de mi pecado. Es un Padre que va a disciplinarme si yo lo afrento. Ahorita quizá no entendemos mucho eso, porque a lo mejor a algunos no les tocó padres que eran afrentados y se sacaban el cinturón y guájale, ¿verdad? Como 10, 12 cinturonazos por donde cayeran, ¿verdad? Pero así sucede con el Señor. Si yo afrento al Señor con mi pecado, el Señor no se va a detener a quitarse el cinturón y darnos nuestros buenos cinturonazos. Porque Dios es santo y sigue siendo santo y nunca dejará de ser santo. Nos ha librado ya de la condenación, pero Dios no ha dicho que nos ha librado de consecuencias de nuestro pecado y de nuestras acciones. Cuando David se arrepiente, ¿verdad? Por medio del profeta Natán, que viene y le dice, y David se arrepiente, Dios le dice, David, he perdonado tu pecado, pero las consecuencias las vas a vivir. Muere tu hijo, ¿no? Es cuando el hermano viola a la media hermana y el medio hermano mata al hermano y luego se le levanta un hijo y luego se le levanta el otro hijo, ¿verdad? Y desde hoy, y se cumplió lo que dijo el Señor, porque el Señor le dijo, las consecuencias las vas a vivir. Desde hoy va a haber problemas en tu casa. Y miren qué problemas. Todo por un ratito de permitirse un pecado. No necesitas cometer 10, 15, 30, 60 pecados para que venga una disciplina de esa magnitud. Dios puede traer un pecado así en el momento que pequemos. Es una disciplina del Señor y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el Señor. Pero lo importante aquí, y que aquí quiere dejar bien en claro Juan, es que si hemos nacido en Cristo Jesús, porque recordemos que todo el contexto, él viene hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? De la plática de Jesús con Nicodemo, y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, si yo nací de nuevo, ¿qué pasa? Ya no estoy en condenación. Dios ya me ha quitado toda condenación. ¿Por qué? Porque toda condenación la cargó Cristo Jesús en la cruz del Calvario por mí. ¿Sí? Fíjense, la palabra condenación viene a ser la contraparte de justificación. Ambas son actos judiciales, ambas son actos de jueces, ¿verdad? Un juez te puede condenar o te puede justificar, o sea, declarar inocente. ¿Sí? Ambas. Entonces, condenación está en contraparte de justificación, y es lo que Pablo dice en Romanos 5.1. ¿Justificados qué? Por la fe. Así es, Romanos 5.1. ¿Ya no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estoy en condenación, puedo descansar en el Señor. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo. Soy justificado. Ahí mismo en el capítulo 5, pero versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Ahí está.
Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Está hablando de qué? Del lugar de condenación, del lago de fuego y azufre. Es una manifestación total de la ira de Dios. ¿Sí? Porque si siendo enemigos, o sea, cuando estábamos sin Cristo, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Fíjense, si cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos ha perdonado por medio de Cristo Jesús, dice Pablo, mucho más, o sea, todavía más, estando ya reconciliados con el Señor, seremos salvos por su ira. Pablo está dejando en claro, no hay ninguna condenación para el que en verdad ha nacido de Cristo Jesús, en Cristo, ¿verdad? Porque si cuando éramos enemigos nos reconcilió Dios con Él, pues ya una vez reconciliados, dice Pablo, mucho más nos salvará de la ira. O sea, un grado mayor todavía. ¿Sí? Ahí mismo en el capítulo 5, pero versículos 16 al 19. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, ¿no? ¿No es eso? Sí, Sí. sí ese es. A Romanos. causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está, ¿verdad? Clarísimo. Ante el Señor hemos sido, ya nos declaró justos, inocentes, justos, sin pecado. Pero yo todavía veo que hay pecado. Veo todavía ciertas tendencias, de repente se me vienen ciertas cosas, ¿verdad? Pero eso es el pecado que todavía está en la carne, aprovechando su debilidad. Pero mi alma y mi espíritu ya son otra cosa. ¿Sí? Por eso dice Pablo, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? El pecado nos empieza a hacer sentir una seducción en nuestro cuerpo. Y como el cuerpo es débil, empieza a querer algo. ¿Cómo empieza el mentir? Empieza con una sensación de líbrate de este detalle, ¿verdad? Líbrate. El cuerpo como que empieza a sentir temor, y entonces el alma se empieza a afligir y ¡pum! Mientes. Y es lo que dice Pablo, no dejes que el pecado te gobierne. Empiezo a sentir esa sensación, tengo que en ese momento pararla inmediatamente y decir, no puedo hacerlo, como José el soñador. ¿Se acuerdan qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar lo agarró, lo abrazó, le quitó la ropa y se iba a acostar con él. ¿Y qué hizo José en ese momento? Huyó. Se paró y se puso la túnica y se amarró y le dijo, no, yo no puedo, no puedo, adiós. ¿Dice qué? Ni siquiera se detuvo a agarrar su ropa, ni nada. Él dijo, si no salgo de aquí, caigo. Entonces, no lo pensó y salió corriendo. Yo no sé si encuerado o con calzoncillos, pero salió corriendo. Y dejó su túnica y dejó todo ahí, ¿verdad? Y a mi parecer, pues también debió haber dejado la ropa interior, porque cuando el esposo llegó y vio todo eso, pues por eso lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Pero José prefirió huir y afrontar las consecuencias de caer en pecado y enfrentar a Dios. ¿Por qué? Porque sabía José que más difícil es caer en las consecuencias de Dios que caer en las consecuencias del hombre, ¿verdad? Le costó la cárcel, sí, le costó la cárcel. Fueron años en la cárcel, sí, fueron años en la cárcel. Pero José tenía claro, yo no puedo ofender a Dios
Porque si yo ofendo a Dios, en primer lugar, lo amo a mi Dios. Y en segundo lugar, si ofendo a Dios, Dios me va a disciplinar. Y eso no lo quiero, ¿verdad? Entonces, vean, son reacciones que debemos de tener de inmediatamente actuar. Porque si yo empiezo a dejar que crezca, fue lo que pasó en David. ¿Qué pasó en David? Pues decidió no salir a la guerra, ¿verdad? Se puso, en lugar de ponerse a hacer cosas, se puso en ociosidad. De repente sale al balcón de su palacio, que quedaba en una colina donde se podía ver todo Israel casi. Va y ve y voltea a ver, y hay una mujer desnuda bañándose allá, de excelente cuerpo, excelente figura, buena apariencia. Y David la ve, y lejos de voltearse rápidamente, pues la sigue viendo, y la sigue viendo, y la sigue viendo, y la sigue viendo, hasta que ¿qué? La codició, ¿verdad? Y ya cuando entró la codicia, ya David ya no pudo hacer nada. Y la mandó a traer, porque la deseó. Pero vean todas las consecuencias que le trajo a David por hacer ese detalle. Entonces, David, si hubiera reaccionado, hubiera dicho: no, volteate hacia otro lado, métete David, y ¿sabes qué? Alcanza a los de la guerra, agarra un caballo y corre todo lo que puedas, ¿verdad? Y huye. David hubiera libradose de todas esas consecuencias. Para Dios es muy grave nuestro pecado. Pero, les repito, la parte que nos quiere aquí dar Juan es la claridad de que ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvados, hermano, que ya no hay condenación, que si en verdad hemos nacido en Cristo Jesús, ya no hay nada que nos pueda condenar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, creo que es el versículo 29 y 30, dice: si Dios es el que justificó, ¿quién condenará? Si el juez máximo nos ha declarado inocentes, nos ha declarado justificados, nos ha declarado que somos personas justas, ¿quién nos puede condenar? Nadie. Entonces es lo que Él dice, ¿verdad? Romanos capítulo 8, creo que versículo 29 o 30. Gracias, hermano. En el versículo 30, si Dios es el que justificó, ¿quién condenará? Dice el apóstol. No hay nadie, hermanos. Entonces esa es la parte, ¿verdad? Tito capítulo 3 versículo 7. Carta a Tito capítulo 3 versículo 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a su esperanza de la vida eterna. Así es, conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está, hermanos. David hablando, ¿verdad? En un salmo, Salmo 32, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en él la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es, ahí está, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión que ha sido perdonada y cubierto su pecado. 32, versículo 1 y 2. Yo leí el Salmos 1 Ah, y 2. Sí, No, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay cuyo engaño. espíritu no hay engaño, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová o Yahweh no inculpa ¿de qué? ¿No culpa de qué? De iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. David hablando acerca de la redención que iba a haber en Cristo Jesús. Qué hermoso es que el Señor ya no nos pueda culpar de iniquidad.
ya no nos pueda señalar y el día de mañana nos pueda decir maldito al lago de fuego y azufre, si hemos nacido en Cristo Jesús, si hemos sido redimidos por Él, por la fe, por creer en Él, entonces hemos sido salvados. Es lo que está diciendo Juan. ¿Sí? Fíjense, 2 veces aquí en este versículo el verbo creer se presenta en el tiempo presente, indicando acción continua de una relación personal. Como observamos antes, el creer que salva no es superficial y pasajero, sino es sostenido y perdurable, incluyendo también el elemento de compromiso personal. Para tal creyente no hay temor en el juicio presente ni en el final, ¿verdad? Para todo aquel que en Él cree, o sea, ese creer es un creer hoy, es un creer mañana, es un creer pasado, es un creer años, meses, siglos, hasta que el Señor venga por Él. Ese creer que hubo en Él, no es yo creo ahorita y 2 días ya después ya no creo. Este es un creer sostenido, por eso Pablo lo pone en el tiempo presente. Creer, todo aquel que en Él cree, porque la fe que salva es una fe viva que se vive todos los días. Por eso, cuando el Señor dice, y todo aquel que persevere, este será salvo, no está hablando que la salvación dependa de la perseverancia. Al contrario, está hablando que la evidencia de un salvo es su perseverancia. El fruto de que en verdad he sido salvado es que voy a perseverar en el camino del Señor. ¿Sí? Esa es la evidencia absoluta y entera, el fruto de que en verdad alguien ha sido salvado por la gracia de Dios, que persevera. Por eso Juan en su carta dice, hermanos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Ahí está el fruto. Es un fruto. Ese creer que me salva es un creer que yo creo hoy lo mismo que mañana, pasado. No falta esa fe. ¿Sí? No falta. Es viva. Es una fe no muerta. No es una fe que dura semanas. Es una fe que dura. Así es. ¿Verdad? Entonces, esa es la parte, hermanos. Y asimismo, los que no creen, ¿verdad? Vemos que son condenados. ¿Por qué? Porque permanecen en su estado de incredulidad. Pero el que no cree, también está en tiempo presente. O sea que está viviendo un no creer diario. Está siendo incrédulo ante el Señor. Y es una de las cosas que vamos a ver. Las personas no es que no sepan, es que no quieren creer. ¿Sí? Entonces, es su estado de incredulidad, es el estado que les lleva ¿a qué? A la condenación. ¿Y cuál es la condenación? ¿Por qué es la condenación? Por no creer en Jesucristo. ¿Sí? Aquí Juan nos marca algo también y es importante verlos. La culpa de la condenación no recae en Dios. ¿Recae en quién? En nosotros, en el que no cree. Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a toda la humanidad, entregó a su Hijo, murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La salvación es para todos. El Señor murió por toda la humanidad, pero los hombres no quieren esa salvación. Los hombres no quieren a Cristo, no desean a Cristo. Y esa es la condenación, que no quieren creer en Cristo. El único medio que los puede salvar, el único camino que los puede llevar, la única puerta por la que pueden entrar, y es la que no quieren. Quieren otra puerta. Y lo vamos a ver cuando toquemos el versículo 19. Porque Juan habla más claramente y va avanzando en este tema hasta el versículo 20-21.
¿sí? Dios vino a salvar a todos, a todos. La salvación de Cristo exponencialmente es para toda la humanidad. Efectiva solo en los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que Dios por su gracia salva. Pero no es culpa de Dios condenar a la humanidad. La culpa de la condenación recae en la humanidad que no quiere creer por su mismo pecado. Aman su pecado, aman su vida, no quieren venir a la luz, dice Juan más adelante, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quieren seguir viviendo así, quieren seguir viviendo en ese estado de condenación. Sí. Jesucristo es el único medio de salvación. No hay otra forma u otra persona en la cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Siempre se lo cito a algún católico que se pone así medio difícil. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, ¿cómo dice? ¿Y en qué? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay ningún otro, solo el nombre de Cristo Jesús. No María, no Santo Tomás, no San Judas, no el Papa, no sacerdotes. Nadie me puede salvar, porque Dios ha establecido que no hay otro nombre en el cual yo pueda ser salvo más que en quién, en Cristo, más que en Él. No hay otro nombre. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 y del 6 también, por favor. Fíjate que hay los que comentas, Ajá. la parte del catolicismo, ellos sí dicen que es otra vez. Lo 2:5 que y ellos 6. afirman con todas sus imágenes es que ellos son intercesores entre el hombre y Jesucristo. Así es la idea que tiene el catolicismo. Porque tú le preguntas a una persona católica, siempre te va a decir es que la Virgen Es venerable, la Virgen es una intercesora. intercedió, por ejemplo, como en las bodas, que dicen que por el vino. ¿Sí? Ellos tienen esa creencia de que la Virgen intercede por ellos ante Cristo. O sea, esa es su creencia. Nomás hay que ver el credo que rezan de María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y Santa María, léanse todo eso y ahí están hablando que en María hay salvación. Y nosotros podemos ver aquí en Hechos 4:12 dice, ninguno otro. El Papa en los escritos católicos puede decidir quién se salva y quién no se salva. El Papa puede sacar a gente del infierno, entre comillas, en los cánones católicos. Eso es salvar. Si yo puedo sacar a alguien del infierno, entonces yo puedo salvarlo. Pero la palabra de Dios dice aquí, no hay otro nombre. No hay. En la idea católica, no sé si bueno, lo que las madres siempre dicen a los alumnos, ¿no? Que cuando se le reza a María, María no se le adora, porque le adorar solo a Dios. A ella le dicen venerable. No, es la misma burra, nomás que revolcada. No, yo te estoy comentando la idea Sí. porque él comentó algo. Sí. Y lo comentó un poco mal porque no es así. Ellas dicen que, por ejemplo, que como hijo, Jesús no le niega nada a su madre. Y que María pidió estar cerca de él. Entonces dicen que, según la historia, ¿no?, que tiene el catolicismo, es de que como Jesús se la llevó y está cerca, que si le pides a ella, ¿qué hijo le niega algo a su madre? ¿No? Que si mamá viene y te dice a ti, tu mamá, tú ya te dijera, hijo, ¿me compras esto?
no le niegue, así dice, que a María no le niega nada a Jesús. Esa es la idea católica, pero en la Biblia dice que no, que la salvación es solo directa de Jesús. De Jesucristo. Y que María no hace los milagros, sino Amén. es el hijo, pero ella va y le pide. O sea, como que ella va y le pide, como en las bodas de Caná. De Caná. Y, oye, Jesús, mira, y que Jesús hace el milagro. Sí. Es así como ella lo interpreta. Lo interpreta. Pero nunca dicen que ella hace el milagro, sino que ella es como que... ¿Intercesora? Ándale, como una intercesora. Igual dicen de todos los santos, que son como intercesores Amén. porque tuvieron una vida digna hacia el camino de Dios. Sí. Es lo que dicen. Pero todos sabemos que Jesús es el único. Es el único camino. Sí, no hay otro. Inclusive 1 Timoteo 2:5 también nos lo dice. Es por eso cuando me dicen a mí las madres, ¿por qué no le pides a María? Digo, porque yo tengo comunicación directa con Jesús. Se enoja. Eso es lo que ella se enoja, porque me dice, pídele a María. Yo me voy directo. Con Cristo, ¿no? ¿Para qué tengo intermediarios? Entonces, ¿no? por eso yo me dice, cristiana, digo, sí, yo voy directo. Sí, Yo ¿para qué le hablo a ella si voy directo? así es. Con el Señor. Porque Fíjense. hay un solo Dios. Esta. Ajá, 1 Timoteo 2:5, 6. Léanlo para que vean también ahí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjense, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, Jesús. No hay 10 ni 500. Y una prueba de cuando nos dicen así, ¿no? Bueno, es que ellos llevaron vidas correctas. Sí. Pablo, Pedro, Juan, Apolos llevaron vidas correctas. Y cuando fue la división, que empezaba a haber división en la iglesia de Corintios, porque algunos decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Cefas? O sea, Pedro, ¿verdad? ¿Qué es Cefas? Nada, solo servidores de Cristo. No somos nada. Y ahí lo pone el mismo Pablo, ¿verdad? No somos nada, solo esclavos. La palabra para ahí servidores realmente debió haber sido traducido esclavos de Jesucristo para bendición a ustedes. Y es la parte, ¿verdad?, que habla la Escritura. Y es importante. Quisiera tocar aquí rápidamente, ya que tocamos este punto, cuando la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Tan solo nos vamos al Concilio de Jerusalén de Hechos. ¿Quién lo presidió? El Concilio de Jerusalén de Hechos, ¿quién lo presidió? ¿Pedro? No, lo presidió Jacobo. No, él no fue el primer papa. No hubo papas hasta el año 190 después de Cristo. Hasta ese año, cuando el obispo de Roma se adueñó de cierto poder y facultad y nació cierta cuestión en él. Ahí está en el historiador de Eusebio, que inclusive la Iglesia Católica lo tiene como un historiador también dentro de sus biografías, ¿no? Y ahí está en la historia de Eusebio. Eusebio fue un historiador del año 320 después de Cristo, y a él le encargaron recopilar toda la información del Imperio Romano del cristianismo, y él ahí pone en el escrito que por primera vez al obispo de Roma se le llamó papa en el año 190 después de Cristo. Antes no hubo papas. Jacobo presidió el concilio porque Jacobo tenía más influencia con los judaizantes. Acuérdense cuando Pablo estaba con Pedro y comiendo con los gentiles, con la iglesia de Galacia, y de repente dice, llegó gente de Jacobo, ¿verdad? Y Pedro se levantó inmediatamente. ¿Por qué? Porque le entró miedo de que le vieran la gente que venía, ¿verdad?, de parte de Jacobo, que lo vieran comiendo con los gentiles. Y se apartó y empezó a decir, estos gentiles, ¿verdad?, tremendos. Y Pablo lo tiene que reprender a Pedro. Dice, lo tuve que reprender cara a cara. Entonces ahí vemos otro punto, ¿verdad?, totalmente contrario a esa parte. Pero nada más como, para ahí que lo tengan como detalles, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros vemos entonces que la salvación en Cristo Jesús es lo único que nos libra de la condenación, ¿verdad? ¿Qué necesito para ser librado de la condenación?
creer en Cristo. Realmente creer en Cristo. Si alguien, hermanos, ahí les va la pregunta del millón y quiero que me la respondan. A ver, ¿qué responden ustedes? Hay una isla lejana, muy lejana, donde hay unos caníbales. No, yo no me voy porque me van a comer. Hay unos caníbales que nunca han oído el Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Son Si se mueren, sin Cristo, si se mueren van al cielo. con el lago de fuego. Si se mueren sin Cristo, se van al lago de fuego. Sí. Pero ¿qué culpa tienen si nunca oyeron el Evangelio? Y si vas a Entonces, ahí no predicar, sé. te matan porque son caníbales. ¿Cómo le digo a la gente? ¿Cómo le explico a la gente eso? Cuidando de que te coman. Aquí está, ya lo leímos. El único medio de salvación Es Cristo. es Cristo. Mi pecado me condena ante Dios. No necesito, como le digo a la gente, no necesitas cometer 1000 pecados. La palabra de Dios dice, la ley de Dios dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Necesitas un pecado. Solo un pecado. Y ya violaste la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, finish. Así es sencillo. Ay, pero que Dios tan cruel. Ellos no quieren recibir la luz. Dice además que Dios les dio los cielos, ¿verdad? Y su creación para que puedan ver sus maravillas y puedan ver que hay un Dios. Y si ellos aceptaran esa luz, Dios les traería más luz. Pero el hombre no quiere aceptar esa luz. Volvemos al punto. Aún los aborígenes, los indígenas con más bajo nivel cultural, aún ellos mismos no quieren aceptar esa luz. Y quieren seguir con sus dioses. Fíjense cuando los filisteos, ¿verdad?, que pelearon contra Israel y capturaron el arca. El arca la llevaron ¿a dónde? Al templo de su dios Dagón. ¿Qué pasó cuando el arca entró al templo del dios Dagón? Al otro día, ¿qué pasó? Apareció la imagen del dios Dagón, que era, Dagón era mitad ser humano, mitad pez, ¿sí? Postrada ante el arca. Los filisteos, a lo mejor tembló y se cayó. Vamos a ponerlo a prueba, ¿verdad? La vuelven a poner. Al segundo día, ¿qué pasa? Vuelven a encontrar a Dagón abajo, pero ahora decapitado y sin brazos, ¿verdad? Entonces dijeron, no, este es el arca de este Dios. Y este Dios nos está haciendo daño a nuestro Dios. Entonces saquemos a este Dios de aquí, para que no le haga daño a nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? Y mandaron a sacar el arca de ahí, porque ya les había venido tumores, ya les había venido todo. Dice, todo este mal que nos está viniendo y lo que le está ocasionando a nuestro Dios. Entonces, quitemos a este Dios de aquí, porque le está dañando a nuestro Dios y a nosotros. ¿Qué están haciendo ahí? ¿No se les estaba presentando que había un Dios más poderoso que su Dios? Sí. Y sin embargo, ¿ellos qué hicieron? Rechazaron esa luz. Y dijeron, bye, no queremos a ese Dios. Otra vez, el hombre rechazando a Dios. ¿Sí? Dios se ha manifestado de diversas formas y de diversas maneras, pero la gente no quiere a Dios. Entonces, el único medio de salvación es Cristo Jesús, y ese es el deber de nosotros, como dijo Julio hace rato, es ir. Yo tengo que ir. El Señor Jesús dijo, vayan. No les dijo, dejen que vengan. Vayan. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Capítulo 6, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Ahí estamos. Ahora Mateo 28, 18 al 20, por favor. Mateo 18,
Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El 20 también, Sí, ¿verdad? por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, ¿verdad? Amén. Qué tremendo. Entonces, el mandato es id. Ahora, cuando dice id y predicad el evangelio a toda criatura, no está, la palabra en griego id no está en un imperativo. Pero aquí, en este que leímos en Mateo, la palabra id está en imperativo. Quiere decir que es un mandato. No te está diciendo, no nos está diciendo si quieren. Es que hay que ir, como dijera por ahí. Bueno, hace tiempo vi una película mexicana con Chicote, que decía, hay que ir. Hay que ir, ¿no? Entonces, así el Señor nos está diciendo, id. O sea, no te estoy diciendo si quieres, estoy diciendo id. Lo importante es, ¿a dónde, Señor? ¿Verdad? ¿A dónde? ¿Dónde me quieres, Señor? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con dónde? ¿En qué tierra me quieres, Señor? ¿Verdad? Ahí quiero ir a predicar tu palabra, en donde tú quieras que yo me ponga. Puede ser que el Señor nos ponga, ¿verdad? Id a Amapolas, id al fraccionamiento Reforma, id, ¿verdad? Pero empezar a predicar el evangelio, y en la medida que crezca la obra, entonces esa obra va a ir saliendo, ¿a dónde? A otros lados. Lo importante, hermanos, es que como cristianos no seamos estáticos, no busquemos ser de cuatro paredes. Tenemos que salir. La obra es hacer discípulos. ¿Para qué? Para que ellos salgan y hagan discípulos. Y esos discípulos salgan y hagan más discípulos. Y así el evangelio va a llegar a todos los puntos de la tierra. Fue como creció el evangelio. ¿Sí? Va a haber lugares muy difíciles, muy difíciles. Hubo personas que fueron a los caníbales. Algunos murieron comidos por ellos. Otros los ganaron para Cristo, ¿verdad? Eso es tremendo. Oye, y es correcto decir se ganó para Cristo, porque luego dicen, el profeta, no me acuerdo, dice todas las almas son del Señor. Sí, ¿Es pues, correcto decir se ganó para Cristo? no es tan correcto, no es correcto, pero en el imperativo de obedecer al Señor, o sea, de ir a hablar y el Señor va a salvar. Entonces digo, bueno, se ganaron esas almas para Cristo, ¿no? Se ganaron, pero no me las adjudico yo, me las gané, sino las pongo en forma general. Pero realmente el que hace la obra es el Señor. Yo solo voy y predico el evangelio. Yo solo voy y hablo el evangelio. Y Dios es el que hace la obra en los corazones. Yo no puedo cambiar a ningún corazón. El corazón lo va a cambiar el Señor, ¿no? Entonces, porque se escucha como competencia, ¿no? sí. Y realmente el profeta dice todas las almas son del Señor. Pero el Señor va a salvar, ¿verdad? Unos se van a ir a la condenación, otros van a ir al reino celestial del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Digo, ante estas cuestiones que tenemos que ver, que a veces es difícil predicar el evangelio, pero yo les he hablado de lo que es en verdad recibir el evangelio de Cristo. Primero, una nueva naturaleza. En primer lugar, el Señor dice, pone los estándares bien altos de seguirlo, porque solo alguien que ha nacido de nuevo puede cumplir con esos estándares altos. Y una es, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Señor, tengo miedo de ir, niégate. ¿Verdad? Señor, es que niégate a ti mismo. No es tu comodidad, no es lo que tú quieres, no es como tú quieres, es como yo diga. Yo soy el Señor, tú eres mi siervo. Yo soy tu amo, tú eres mi esclavo. Como ya les dije, la palabra real que se debió haber traducido por siervo es esclavo, porque la palabra griega es doulos,
y eso es esclavo, significa esclavitud. La palabra para siervo, cuestión de alguien asalariado y algo, es otra en el griego, no doulos. Entonces el Señor está diciendo, hablando del nivel de obediencia que le debemos de tener. Yo soy el Señor, entonces ¿tú quién eres? El esclavo. Si me dices Señor, entonces me tienes que obedecer, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y ahí es donde viene lo difícil. Tome su cruz, ¿qué significa? Sufrimiento, dolor, agonía y muerte. Tome su cruz. Esté dispuesto, ¿qué? A padecer hasta la muerte por mí, si fuere posible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y entonces sí, síganme. ¿Quieres venir por mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y empieza a seguirme. No, Señor, es muy difícil ese camino. Bueno, pues es el único. El otro no te conduce a la vida eterna. Como que comentaste de que era Corea del Norte, ¿no? A predicar. Ah, sí. Corea del Norte, que es el país más peligroso para predicar el Evangelio. Inclusive al que se le encuentre una Biblia, aunque no esté predicando el Evangelio, es torturado y matado. También se dice que en la India, ¿no? Sí, la India es otro de los países más peligrosos. Han puesto hay que le llaman una lista de los países más peligrosos, pero el que lo encabeza todo es Corea del Norte, porque ahí está el emperador Yongchin, o no sé cómo se llama, que él dice, quiere recibir adoración de Dios, o sea, como si él fuera Dios. Entonces, la persona esa que empezó a predicar en un teatro, no sé si fue en Corea del Norte. Ahí fue Corea del Sur, que predicó en un teatro, pero nadie llegaba. Más que estaba el que limpiaba. Ajá. Pero soy coreanos católicos, ¿no? ¿En dónde? ¿Corea del Norte? No. No, pero es sí existen comunista. coreanos católicos, ¿no? ¿Mande? Sí existen coreanos católicos. Es que a la escuela llegaron unos coreanos. Ah, sí, en Llegaron Corea del coreanos Sur. Y los metieron a la escuela que... Es que es Corea del Norte y Corea del Sur. Sí, pero sí hay coreanos católicos. Y es que Esos llegaron y... Es que uno es socialista y el otro es comunista. Sí. No, uno es El Corea del Norte es comunista. comunista, sí, es emperador, ¿no? Porque es un emperador, pero al final de cuentas, o sea, están a las órdenes del emperador. Sí. O sea, si tú le dices, el emperador te dice, si te bañas, y si no, no te bañas. No te bañas. Sí, inclusive él puede decir, ¿sabes qué? Mátenlo. ¿Por qué? Porque yo quiero, mátenlo. Me dijo, porque no se vaya. ¡Pum! Lo matan. Las órdenes de él se hacen. Entonces, así está Corea del Norte. Entonces, por eso es difícil en ese sentido. O sea, con que te detecten algo cristiano, ya eres sujeto para ser torturado y matado. O sea, no solo que te matan, sino te torturan también. Entonces, es el lugar más calificado, más terrible por las asociaciones misioneras. O sea, por los que llevan misioneros. Está tremendo ahí, está muy difícil. Pero hay otros lugares como Laos, como Vietnam, como en Vietnam los cristianos se meten en las mismas trampas que utilizaban los vietnamitas para los gringos, ¿verdad? Ahí se meten adentro y cierran y forran con papel periódico para poder predicar ahí adentro y no se oiga hacia afuera. Las iglesias clandestinas, perseguidas, ¿verdad? Porque si los detectan, también se van al tambo. Entonces, esa es la parte, ¿verdad? Pero ¿cómo alguien, verdad? ¿Cómo podemos entonces enfrentar nosotros esto de llevar a las almas el Evangelio de Jesucristo para darles y llevarles las buenas nuevas y que Dios pueda actuar en alguno de ellos para salvación? ¿Qué necesito para eso? Necesito realmente creer en Cristo. Cuando el Señor Jesús se despide de los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8, ese texto también deben de conocérselo así. ¡Flash! Hechos 1, 8. Son las 10:13. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samarai, Samaria. y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero fíjense, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Ahí les va algo, hermanos. En el griego, la palabra testigos es mártir. ¿Es qué? Mártir. Mártir. ¿De dónde creen que salió nuestra palabra mártires? De Marte. De mártir. A eso se está refiriendo el Señor. A eso se está refiriendo. Y me seréis mártires cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomar la cruz. Mártir es aquel que ¿qué? Que está dispuesto a morir, ¿verdad? Por ser testigo. Y va. Y puede morir y se convierte en mártir cuando muere. El Señor le está diciendo, para testificar con eso necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Realmente predicar en eso. Vivir una vida de obediencia al Señor. Vivir una vida de oración al Señor, de verdadera oración al Señor. Clamando por las almas, clamando porque la gente conozca el Evangelio, clamando porque se abra puerta grande y eficaz para el Evangelio. Y el poder de Dios, si yo empiezo a hacer eso y empiezo a clamar, el poder de Dios se va a manifestar en salvación para los perdidos. Decía alguien que yo no estoy, les repito, no estoy muy de acuerdo con algunas doctrinas de ellos, pero bueno, no sé, ya no voy a hablar de Carlos Anacondia, pero decía Carlos Anacondia que en sus campañas, ¿verdad?, lo entrevistaron de Argentina, de noticieros, y le dijo, oiga, señor Carlos Anacondia, ¿cuál es el éxito de sus campañas? Porque él se mete a las colonias donde están las pandillas y predica el Evangelio. Y le dicen, ¿cuál es el éxito de sus campañas? ¿Por qué tienen tanto éxito? Y él dice, yo no sé qué es esa palabra éxito. Yo lo único que sé es que antes de yo predicar, baño mis sábanas y mis almohadas de lágrimas por esa gente. Es lo único que sé. Ante Dios por ellos. Y esa es la parte, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Yo quiero que mi familia venga a salvación. Y digo, Señor, que mi padre venga a salvación. Sí, Señor, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Amén, amén, amén. Y me va a decir, ¿qué es eso? Lo primero que tengo que salvar es a ti, porque estás orando como si fueras un incrédulo. Sin embargo, cuando yo entiendo que mi familia, si se va a ir a un lugar de condenación eterna y que jamás saldrán de ahí, y que será por los siglos de los siglos de los siglos, y que lo único que los puede salvar de ese lugar es que crean en el Evangelio, yo voy a orar por ellos. Y cuando tenga la oportunidad les voy a predicar del Evangelio. Y les voy a hablar de Cristo. Aunque me detesten, aunque no me quieran, les voy a hablar. Porque es la única opción que tienen para salvarse. No hay otra. No va a decir Dios, tú te salvaste, entonces yo salvo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. No. La única opción de salvación es que crean en Cristo. Si no creen, no hay salvación. Decía un hermano hace tiempo, mi hermano se murió, pero Dios lo salvó porque yo creí. Pero él nunca aceptó a Cristo. Pero Dios salva porque yo creí, porque es la promesa de Dios. Perdóname, pero la Biblia dice que la salvación es personal. Y no hay salvación sanguínea. Si yo creo y mi hermano no cree, si mi hermano se muere, se va al infierno, se va al lago de fuego y azufre, y jamás saldrá de ese lugar. Entonces yo debo de entender eso. Cuando mi enemigo, si tengo un enemigo que me está haciendo males, que me está haciendo varias cosas, yo lo que tengo que ver, esa persona si no conoce a Jesucristo, se va a ir al infierno. Entonces yo empiezo a clamar por él, aunque me esté haciendo males. ¿Por qué?
porque acá es temporal lo que yo estoy pasando por los males que me está haciendo esa persona, pero esa persona va a ser eternidad. Entonces yo debo de sentir esa pasión. O sea, ese es el amor de Dios morando en nosotros, ese es el amor de Dios fluyendo en nosotros, que vemos que la necesidad y respondemos a esa necesidad, ¿verdad? Ya no da tiempo de explicar muchas cosas más, ya son 10:20, pero pues vamos a dejarlo aquí. Espero que haya sido de bendición el estudio. Vamos a orar y por favor estemos meditando